saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, pues tenemos aquí a Verónica Hernández Guadarrama, Beca. Bienvenida, ¿cómo estás, Beca? Muy bien, gracias, Claudia. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu auditorio? Muy bien, pues aquí como siempre, como cada miércoles, atentos a los proyectos que se van desarrollando y a las aportaciones que generosamente personas como tú, profesionales y que además tienen una gran calidad humana, nos comparten. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es factores de riesgo y riesgos laborales con perspectiva de género. Y como siempre, comenzamos con un breve poema alusivo al tema. Mi madre es dueña de un corazón de fuego, así que domina los océanos de ira y contiene los vendavales del hambre. Y no dormía por vigilar mis sueños y me arropaba las vulnerabilidades. Mi madre es hechura de maíz y trigo, orgullo de barro y sol moreno, y tiene la mirada buena de aquellas mujeres que han sobrevivido con dignidad a demasiados infiernos. De Dante Guerra, este poema, y bueno, pues con eso comenzamos porque creo que tenemos mucho material interesante que vamos a trabajar, pero pues quiero presentarte, Beca. ¿Cómo ves este poema? Ah, bellísimo, bellísimo. Bueno, las mujeres, ¿qué no somos? Somos guerreras. Las mujeres somos fortaleza. Las mujeres somos poder. Las mujeres somos todo. ¿Qué haría el mundo sin las mujeres? Exactamente, y por eso hay que abordar este tipo de temáticas para vivir en mayor plenitud. Y pues bueno, Beca Verónica Hernández Guadarrama es licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública y cuenta con un doctorado en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación, con estudios especializados en temas de género, derechos humanos de las mujeres, cabildeo y producción legislativa, sistemas de gestión y normatividades vinculadas con la igualdad, inclusión, diversidad, bienestar y entornos organizacionales favorables. Cuenta con 20 años de experiencia en la gestión pública dentro de instituciones como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y el Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres. Actualmente se desempeña como consultora para los sectores público y privado en el diseño e implementación de estrategias integrales para transversalizar acciones para la inclusión social y laboral de la diversidad humana con equidad y accesibilidad, así como auditora y experta técnica de la norma mexicana 025 para la igualdad laboral y no discriminación. Es conferencista e instructora certificada para la impartición de cursos presenciales en temáticas de violencias y discriminaciones laborales, con énfasis en el hostigamiento y acoso sexual y acoso laboral, derechos humanos de las mujeres, inclusión laboral de las mujeres y personas con discapacidad y otros temas especializados. ¿No, Beca? Pues ahora sí que vamos a tener un amplio panorama para tocar este tema de factores de riesgos y riesgos laborales desde una perspectiva de género. Y bueno, venos poniendo un poquito en contexto, platícanos por qué se habla desde esta visión de perspectiva de riesgo y también sobre la división sexual que se tendría que hacer en la cuestión laboral. Claro. Claudia, bueno, pues además de que estoy bien contenta de esta invitación, bueno, yo te quiero decir que es bien importante hablar de estos temas, es muy necesario hablar de estos temas. Ahora más que nunca cuando vemos que ya hay, pues, hay una población femenina que se ha insertado de manera importante en el mercado de trabajo. Y por eso es importante, interesante que abordemos temas desde esta perspectiva de género, desde esta mirada de género, dado que específicamente las políticas laborales pues tendrán que ir transitando poco a poco a tener esta mirada de género. En particular me refiero a estas políticas de salud, de seguridad e higiene, de tal forma que se comprenda que cuando un centro de trabajo carece de condiciones laborales óptimas de trabajo para mujeres y para hombres,
y que hay diferencias en cómo se viven, cómo se experimentan esas condiciones laborales de trabajo. Por eso es importante esta mirada de género, para saber cómo las mujeres tienen estos riesgos laborales, léase enfermedades o accidentes de trabajo que pueden tener impactos diversos, efectos diversos, diferenciados para mujeres y para hombres. Por eso me parece muy importante hablar de estos factores de riesgo y los riesgos laborales a los que se enfrentan mujeres y hombres. Excelente, Beca. Pues yo creo que tomando en cuenta este factor, sería importante hablar de esta segregación laboral de género como un elemento clave, ¿no? En esta visión para explicar la exposición a los diferentes riesgos laborales. ¿Qué nos pudieras hablar de ello? Claro. Mira, fíjate, la inserción de las mujeres, pues, ¿qué tendrá? Pues algunas décadas. Yo creo que la inserción masiva viene estando, se viene realizando desde el siglo pasado, después de la Guerra Mundial. Ingreso, inclusión masiva de mujeres y bueno, con ello, pues sabíamos que no existían las condiciones para la inserción de las mujeres, las condiciones laborales para que ellas se pudieran insertar. Todo estaba dotado, todo estaba realizado en torno al modelo masculino trabajador. Bueno, pues fue así como para las fábricas, centros de trabajo, empresas, pues repensar los nuevos modelos y políticas laborales. Entonces, los estudios sobre esta valoración y exposición laboral de riesgos, pues también ha tenido que irse repensando y rediseñando, dado que las investigaciones en los años 80 sobre salud ocupacional, pues no incluían más que a representantes del sexo masculino. Entonces, lo que sí empezó a ver en ese entonces, en los años 80, 90, pues fueron surgiendo normas internacionales de trabajo que trataban la salud laboral de las mujeres. Sin embargo, lo hacían pensando básicamente en políticas de salud laboral estrictamente biológicas, es decir, centradas en la parte del embarazo, la lactancia, la maternidad. Y no prestaban atención a otros aspectos de las condiciones laborales que también pueden afectar y están afectando a las mujeres, pero bueno, eso no les quita esos primeros avances de esas normatividades internacionales, se iban tejiendo y bueno, ahora tenemos mucho mayor convenciones, legislación, normatividades que poco a poco van a ir incorporando el enfoque de género. No se han incorporado del todo, pero poco a poco lo están haciendo progresivamente. Y bueno, ahora que lo mencionas, sí es importante que bajo este contexto me veo obligada yo a hablar de esas causas que subyacen en estas políticas laborales que han sido de alguna forma ciegas o neutrales al género. Y aquí destaca principalmente la manera en que cada sociedad se ha organizado en la distribución del trabajo entre hombres y mujeres, según roles y estereotipos que ya conocemos. Estos roles y estereotipos de género establecidos socioculturalmente y que se consideran apropiados para cada sexo. De tal forma que esta conformación social pues se ha ido organizando a lo largo de la historia humana y ha habido una división de espacios y tareas de acuerdo a la ubicación tradicional de hombres y mujeres en cada uno de estos espacios.
Y, por ejemplo, en la familia tenemos ahí una división, muy claramente una división sexual de trabajo. Y sabemos en la familia quién se cargó de qué, ¿no? Las mujeres en la parte doméstica, cuidado de los hijos, los varones, los hombres, en la proveeduría, en el trabajo productivo, remunerado. Entonces, esta división sexual la encontramos desde esos ámbitos familiares, pasando pues por las sociedades, y los mercados laborales no están exentos de eso. Los mercados laborales también tienen su división sexual de trabajo, y que consiste en dividir el trabajo socialmente con base a esa construcción sociocultural de género que te comentaba, basada básicamente en dos principios. El principio de separación, donde se dice que hay trabajos para mujeres y hay trabajos para hombres. Y también el principio de jerarquía, donde los trabajos para hombres pues, son los más valorados, más importantes, con mayor poder, y los trabajos que realizan las mujeres, que son los menos valorados, los que menos aportan y los menos importantes. Entonces, de esta forma tenemos que en los mercados de trabajo se sigue replicando y reproduciendo esta división sexual entre mujeres y hombres. Y esto da paso a lo que llamamos la segregación laboral entre mujeres y hombres, que puede ser horizontal y vertical. ¿Y qué pasa cuando hay esta segregación laboral? Bueno, pues las mujeres se insertan en estas condiciones de desigualdad y desventaja con respecto a los hombres. Sí, bueno, pues definitivamente nos clarificas, ¿no? Esta visión jerárquica, esta cuestión también de separación y sobre todo, ¿no? Cómo vamos viendo que efectivamente, inclusive en cuestiones económicas, aunque fuera la misma jerarquía, el mismo puesto, el mismo rol, existe esa otra diferencia por el simple hecho de ser mujeres, de que económicamente, aunque se tenga el mismo puesto, no, el pago no es el mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay una serie de elementos y creo que partiendo desde ahí podemos hablar de cuáles serían como los factores de riesgo laboral que se presentan mayormente en las mujeres. Claro. Fíjate, Claudia, que a diferencia de sus pares, o sea, de los hombres, las mujeres en el espacio laboral, ¿qué experimentamos? Bueno, experimentamos de entrada discriminación sexual laboral, ¿no? Que es uno de los factores de riesgos laborales. Pero además de eso, también experimentamos precariedad y segregación laboral, que ya lo explicamos, por esta división sexual de trabajo, a causa de estas asignaciones de tareas laborales estereotipadas. Y bueno, si a eso le sumas una falta de representación y participación de las mujeres en la toma de decisiones, bueno, ahí estamos complicándonos y cada vez más desventajas. Ahora, súmale que las mujeres, cuando se insertan en el mercado de trabajo, generalmente sufren hostigamiento y acoso sexual. Otro más de los factores de riesgo. Y bueno, y para finalizar, de todo este montón de desventajas, están las dobles y triples jornadas de trabajo, ¿no? Aunado a la inexistencia de medidas laborales para la corresponsabilidad familiar y personal. Entonces, vele sumando todo esto y bueno, pues se van creando una serie de factores de riesgo laboral que desde luego van a afectar la salud, la seguridad y el bienestar de las mujeres, ¿no? Y bueno, la salud entendida en el sentido más amplio, salud psicológica, salud reproductiva, salud sexual, en fin. Y esos son los factores de riesgo a los que nos vemos enfrentar a las mujeres. ¿Y por qué se les llama factores de riesgo? Porque son aquellas condiciones laborales que, estando presentes, incrementan, aumentan, potencializan la probabilidad de que aparezca un determinado riesgo para las personas que están trabajando. Entonces,
Por eso es que se les llaman estos factores, estas condiciones que te pueden hacer caer o que ocurra o que se materialice un daño determinado, un riesgo determinado. Y por ejemplo, hablando de esta visión de la cuestión del acoso laboral, que pudiera ser una de las causas que se van normalizando, ¿no? Cuando estamos en estos estados y además teniendo esta actitud de indefensión, de aprendida que traemos las mujeres culturalmente, de no hablar, de no decir, incluso de no distinguir, ¿no? Hemos visto cómo se ha venido dando toda esta situación, pero ¿cómo se está de cierta forma o cómo están contribuyendo algunos movimientos como el de Me Too y otros movimientos para poder hablar y exteriorizar? ¿Y qué tanto en ese exteriorizar hay un impacto, ¿no? Por la cuestión a lo mejor también del pacto patriarcal, de que se protegen unos a otros. O sea, ¿cómo está? Porque uno puede llegar a tener esa conciencia, pero ya en el momento en que tú exteriorizas, el sistema también puede convertirse como en un efecto aplastante, ¿no? Hacia las mujeres. Claro, ¿Ves? bueno, pues es que es una situación ahora sí que de doble filo, ¿no? Porque por un lado puede haber una sociedad que te apoye, que esté sensibilizada, concientizada, que haya una masa crítica que te arrope y que te ayude, que te apoye, que se solidarice con lo que está sucediendo, con lo que tú estás denunciando. Tú lo acabas de mencionar, estos movimientos de Me Too, en donde se van solidarizando las mujeres, hombres, pero que tienen esta conciencia de lo que está ocurriendo con las mujeres con estos riesgos en los que encuentran en todos los ámbitos de su vida, no solamente en el laboral, pero también está la otra parte, por eso te digo que es como que de doble filo, porque está la otra parte de estas sociedad que todavía no concientiza, que sigue naturalizando la violencia, el acoso hacia las mujeres, que victimiza y revictimiza a las mujeres, que la culpan de lo que sucede, de lo que pasa en su entorno. Y bueno, pues ahí tenemos esas dos miradas y lo vemos tan claro en una red social, en un Twitter, en un Facebook, cómo se dan estas miradas de uno y de otro sentido. Y bueno, aquí lo importante es mirar hacia esa sociedad que todavía está inconsciente, que todavía tiene esta ceguera de estos temas sensibles al género y que en la que tenemos que nosotros pues mostrar realmente queremos ayudarlas a salir de esa inconsciencia y de que no se sigan reproduciendo todas estas situaciones sexistas, discriminatorias, patriarcales, de opresión, de subordinación. Y eso es a lo que nosotras que estamos pues, en estos ámbitos, pues nos corresponde tratar desde nuestras trincheras de concientizar a toda esta sociedad que todavía se encuentra en ahora sí que en ese lado oscuro de la ceguera y de la insensibilidad de género. Y bueno, pues sí, definitivamente. Yo creo que otro de los factores que comentaste y que se me hace muy fuerte de esta triple o doble jornada laboral que ahora con la pandemia se hizo triple y cuádruple, ¿verdad? Porque las mujeres como cuidadoras, centradas muchas veces en estos aspectos entre la cuestión laboral y cómo si tenían algún enfermo en casa, cómo estar con la desinfección de tantas cosas de casa que se tenía que realizar, Ay, los sí, caray. hijos ensuciando más trastes, ¿no? La parte de las escuelas, donde ellas tenían que convertirse también en supervisoras. Yo recuerdo tanto la imagen, no sé si la llegaste a ver, de una mujer que se le prendió la cámara y estaba amamantando a su bebé mientras estaba en la clase y estaba atendiendo otra cosa, o sea, mil cosas a la vez y recibió
un comentario negativo de que por qué activó su cámara si estaba amamantando, ¿no? Y que dices tú, bueno, ¿cómo le hacemos en este Qué bárbaros. sentido, ¿no? Como en esta cuestión también de la pandemia, quienes se vieron fuertemente afectadas con estas jornadas laborales también, las mujeres, ¿no? Claro, Clau, y sabes que además estas mujeres, hubo un número importante de mujeres que durante esta pandemia, pues tuvo que renunciar a sus trabajos. Claro. Y fue un número importante de mujeres. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que con estas dobles y triples jornadas apenas malabareaban para poder atender a los niños, a los hijos, a las hijas, la parte doméstica, pero además con el cierre de escuelas tenían que ser la de maestras, también de psicólogas, de pedagogas, de enfermeras cuando enfermaba algún miembro de la familia o ellas mismas cuando se contagiaban del COVID. Entonces, todo eso fue sumando pues una situación tremenda a su salud física, a su salud psicológica, y entonces llegó un momento en que muchas mujeres dijeron hasta aquí. Yo renuncio a mi trabajo, mejor me dedico a esto, a la parte, el trabajo doméstico no remunerado, porque no voy a poder. Sí fue una situación difícil, tanto dentro de los hogares como fuera de los hogares. ¿Por qué te digo esto, Claudia? Porque también, fíjate que fuera de los hogares encontramos pues, esta situación que se dio mucho e incluso estuvo en los medios de comunicación de cómo se iba atendiendo a toda esta demanda de personas contagiadas del COVID por parte de personal sanitario. Bueno, de parte de personal sanitario, tú sabes que en la primera línea se encontraban mujeres y un gran número de mujeres. Bueno, pues estas mujeres, enfermeras, doctoras, pues tenían que ahora sí que echar para adelante para sacar todas estas personas que iban, ya sea con el COVID ya infectado o que pensaban que tenían COVID. Muchas de estas mujeres pues sufrieron también situaciones de agotamiento, fatiga, cuestiones emocionales. Fue muy duro para ellas, fue muy duro. Hay unos informes, fíjate que la OMC sacó un informe al 31 de enero de 2021 donde decían que de los casos presentados en los ministerios de salud se incluían a más de 1.3 millones de casos de COVID entre el personal de salud de los países de la región de las Américas. Más de 6,000 trabajadores de salud murieron por esta enfermedad, de los cuales las mujeres representaron 72% de los casos registrados en el personal de salud. Y la diferencia en cuanto a los casos de salud de enfermedad entre las mujeres y los hombres que conforman el personal de salud es más marcada en los grupos de 40 a 59 años, donde el 74% de los casos son mujeres, fueron mujeres. Entonces, imagínate a estas mujeres que se encontraban en esta primera línea, el tipo de estrés, pero además la falta de capacitación, porque no estábamos preparadas para esto que venía de la pandemia. Y además no había personal suficiente. Claro. Y bueno, súmale a que el equipamiento de protección del personal no era el apropiado. Todo el mundo tuvo que hacer malabares para poder protegerse, pero tenía además que atender a las personas. Entonces, bueno, aquí las mujeres es un claro ejemplo de cómo las mujeres lo sufrieron, lo vivieron, y bueno, que como hubo afectaciones también en su salud física, mental, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos. Eso se ve y se plasma en los consultorios, estamos llenos aquí los terapeutas de mujeres que han padecido estrés profundo, cansancio crónico por estas jornadas, sentimientos de incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, si
muchas mujeres, como bien lo dices, tuvieron que dejar incluso hasta el grado de prestar a veces su aparato móvil a los hijos para que pudieran tener sus clases y era su medio de trabajo, ¿no? Así Entonces, es. sí vemos que esto recibió un impacto fuerte en situaciones también de depresión, donde las mujeres decían, ya no puedo más, pero pues soy la cuidadora, ¿qué hago, no? Entonces, ¿cómo hay este sentido también de responsabilidad que te lleva a no renunciar aunque estés exhausto o con este cansancio tan fuerte? Pero Claro. bueno, un poquito de los riesgos que tocaste también, que me gustaría que nos profundizaras, porque te escuché incluso en otra conferencia hablar de esta limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones, cómo son estos techos de cristal también por razones de género, si nos pudieras ampliar un poquito como uno de estos factores. Bueno, ya uniéndolo a estos factores de riesgo laboral, pues, sí, desde luego, pues en la inclusión laboral de las mujeres, pues hay pues distintas etapas por las que pasan las mujeres y en cada una de estas etapas, pues siempre va a tener algún tipo de riesgo, un factor de riesgo laboral. Y bueno, de inicio te digo, bueno, los factores de riesgo pueden ser físicos, ambientales, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. En particular, para estos ejemplos que quieres que explique a la audiencia de estas mujeres cómo van pasando estos factores de riesgo en el proceso de su inclusión laboral. Bueno, ahí básicamente se establecen estos riesgos de tipo más bien psicosocial por la presión que tienen las mujeres en sus emociones, en su salud mental. ¿Qué te puedo decir? Desde cuando hay un proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Que sabemos que a veces ese mayor impedimento es el propio sexo de las personas. Si eres mujer, sabes de antemano que puedes tener una menor probabilidad que tus pares hombres que también van como candidatos a un puesto de trabajo. Esto pone a las mujeres con una carga impresionante también de estrés, de fatiga, incluso las pone en una situación de depresión, pero bueno, en ese tránsito, en ese proceso, también tenemos estas mujeres que ya accesaron, ya están dentro del mercado de trabajo, pero se ven con otros factores de riesgo, como cuáles, pues la discriminación laboral. Si tú te encuentras con mujeres que están en una edad fértil, pues lo más lógico es que si están casadas, pues se embaracen, ¿no? Y bueno, se vayan de incapacidad por ese embarazo, luego regresen, pero tienen ya estas otras obligaciones de maternidad. Entonces, generalmente para estas mujeres, pues se da también mucho esta discriminación laboral, que en un medio de trabajo es frecuente encontrar que es como una situación, ¿cómo te diré? Empieza el mismo centro de trabajo a pensar que no es tan adecuado tener una persona que tenga estas obligaciones familiares porque no va a atender 100% a sus obligaciones laborales. Entonces, la empiezan como a empujar para que la misma persona vaya cediendo y termine por renunciar. Pero ¿cómo hacen eso? Pues a través de acoso laboral, ¿no? Empiezan a hacer una serie de conductas, de una serie de comportamientos que vayan degradando su parte emocional, su parte psicológica, que no aguante ya ese estrés, esa fatiga, esos insomnios.
la tratan de quemar, es lo que de repente también encontramos casos del síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado. Entonces, todas esas situaciones que esos ambientes tóxicos en los que se desenvuelven las mujeres, también los hombres, sí, desde luego, pero aquí hablando en términos de que se suscitan debido a una discriminación laboral por estas responsabilidades familiares, cosa que no sucede con los varones. Con los varones, pues no se suele pensar o no se suele vincular que el varón trabajador, el que se encuentra en el trabajo productivo remunerado, está atendiendo también situaciones familiares. Eso no. Siempre la gente pues suele pensar con estos estereotipos y roles de género que son las mujeres las que más bien se encargan de esas situaciones. Ahora, eso mismo también no permite que las mujeres pues puedan tomar acción para acceder a otros niveles o a otros espacios de trabajo dentro de su mismo empresa. Es lo que llamamos el piso pegajoso, porque por un lado están las mujeres con todas estas responsabilidades familiares, pero también con la parte de sus responsabilidades netamente laborales. Y de repente entran las mujeres en un predicamento sobre la importancia de la parte familiar o su parte laboral. En ese predicamento, pues las mujeres tienden a elegir esta parte familiar para atender 100% o a elegir seguir en un mismo puesto de trabajo, porque si me voy a un puesto de trabajo con mayores responsabilidades, no voy a poder con el paquete, ¿no? O no voy a poder con la cuestión familiar, pero además con mayores responsabilidades en el trabajo. Entonces, todas esas situaciones pues, nos van creando factores de riesgo porque tenemos discriminaciones, desigualdades, violencias que van manifestados pues, de diversas maneras. Entonces, sí es difícil que las mujeres puedan ir caminando en el mercado de trabajo, porque se van reuniendo todos estos factores socioculturales, pero también biológicos, se unen esos factores de tal forma que cada vez pues, son parte de las barreras o limitaciones del desarrollo de las mujeres en un ámbito laboral. Claro. Bueno, pues creo que nos queda muy clara esta visión, ¿no? Con esos techos de cristal, con esos pisos pegajosos, con esos techos de diamante donde el hombre puede brillar y la mujer de pronto no, ¿no? Que son como algunos aspectos que podemos notar dentro de estas cuestiones, como bien lo dices, como factores que se van presentando y que van generando también esta incapacidad de muchas veces sentirse valiosas o de que su elección realmente parta de lo que ellas quieren, sino que está supeditada pues a todas estas cuestiones externas. Y bueno, hablando un poco de los factores de riesgo a los que se afrontan también los hombres, ¿cuáles serían algunos de ellos? ¿Qué encontramos? Bueno, ¿qué encontramos? Primeramente, sí estar muy conscientes de que en el mercado laboral siguen prevaleciendo estas segregaciones laborales de género. Esto es, hay segregaciones ocupacionales en el ámbito laboral donde tenemos nosotros ocupaciones que pensamos que son trabajos para mujeres, ¿no? ¿Cómo qué trabajos encontramos? Los trabajos secretariales, que es en donde más encontramos más mujeres, los trabajos educativos, los servicios sanitarios, de asistencia social, de textiles,
de servicio doméstico, en restaurantes, comercios. Esos, digamos que con esta segregación ocupacional pensamos que son los trabajos que son más bien para las mujeres, en tanto que en los trabajos que se piensan más para los hombres, pues los encontramos en las minerías, la construcción, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en las comunicaciones, en los servicios bancarios, financieros. Y bueno, esta segregación que tenemos de hombres y mujeres hacen que haya unas diferencias en los factores de riesgo y en los mismos riesgos de trabajo. Esto es, si bien las mujeres se encuentran más en estos sectores terciarios que acabo de mencionar, pues ahí los riesgos más frecuentes que sufren las mujeres son de tipo ergonómico, de tipo psicosocial, como cuáles, pues que haya posturas de trabajo inadecuadas, largas jornadas de pie, trabajos repetitivos, exposición a agentes químicos o biológicos. Dependiendo del tipo de trabajo que realizan las mujeres. Pero también con los hombres encontramos otro tipo de riesgos, dado que ellos se ubican más en estos sectores más bien primarios y secundarios. Bueno, ahí los riesgos para los hombres son de tipo físico y ambiental, a diferencia de las mujeres, que a ellos son más bien ergonómicos, psicosociales, incluso hasta químicos. Pero aquí los hombres sufren más temas relacionados con la seguridad y la manipulación de objetos con un peso elevado. Eso hablando pues de estos trabajos que requieren en fábricas, en almacenajes, en estos servicios de trabajos de agricultura, de ganadería, de la construcción. Sin embargo, algo que sí comparten hombres y mujeres es este trabajo que se hace en oficina, por ejemplo, ¿no? El trabajo, ahora que está muy, este modelo de teletrabajo, de home office, que también igualmente la pandemia nos llevó a tener como una opción de trabajo, pues encontramos riesgos de tipo ergonómico y psicosocial para ambos sexos, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ambos sexos actualmente con la pandemia, con esto de estar en el home office atendiendo el trabajo productivo, pero también el reproductivo, pues ha llevado a hombres y mujeres a depresiones, ansiedades, a problemas nerviosos, a problemas musculoesqueléticos, a trastornos cardiovasculares debido al sedentarismo, ¿no? A ese tipo de situaciones, el de tipo mental, respiratorio, porque además no podíamos salir de nuestras casas, ¿no? Este confinamiento nos llevó a una serie de situaciones y riesgos en los que muchos y muchas caímos, aun cuando sean de menor gravedad, pero todos en algún momento sufrimos cuestiones de trastornos gastrointestinales, situaciones mentales, musculoesqueléticos. Bueno, yo tenía que pedir que alguien viniera a hacerme mis masajes porque una fisioterapeuta, porque de verdad bien cansado que era pasar y seguir pasando, porque esto no ha terminado. Está haciendo el teletrabajo 8 o 10 horas de trabajo en el escritorio. Entonces, esto nos trae, pues, todos estos riesgos. Las mujeres solemos tener más problemas, por ejemplo, con el cuello, con la parte musculoesquelética, la parte del cuello, de la espalda dorsal, de los hombros. Mientras, fíjate que bien chistoso, porque los hombres sí sufren también del cuello, pero ellos más bien de la parte de los lumbares, de los brazos y de las rodillas. O sea, ahí hay diferencias también. Claro. Que supongo que deben ser de tipo biológico, porque los hombres pues tienen más musculatura que las mujeres. Entonces, hay diferencias de ese tipo, ¿no? Y bueno,
si nos vamos a otro tipo de diferencias que no solamente son las biológicas por sexo, también hay diferencias raciales. No es lo mismo, por ejemplo, una persona afrodescendiente que es musculosa que una persona oriental, no sé, se me ocurre un japonés o una japonesa que tienen menos musculatura. Entonces, fíjate, ahí se tiene que ver la parte, sí, de los sexos, la biológica, pero también la parte racial, la parte de la edad. O sea, si nos ponemos a ver el estudio de los factores de riesgo en el trabajo, pues tiene que ver muchas cosas, Claro. muchísimas cosas. Inclusive también la diversidad sexual, ¿no? Cómo llega a haber también situaciones de riesgos a los que se enfrentan personas trans, ¿no? Homosexuales. Así ¿Qué es. nos pudieras ahí como un poquito dar alguna luz para hablar también de estos riesgos? Bueno, ahí sería más bien por el tipo de trabajo que realizan estas personas. Si es un tipo de trabajo que tiene un riesgo ambiental o psicosocial, porque recordemos que también a estas comunidades LGBT también están inversas en factores de riesgo como son la discriminación laboral, ¿no? Y Claro. violencia, porque también la violencia laboral, no solamente laboral, sino social, pues es a las que se ven enfrentados estas comunidades. Y por eso vemos que tienen estos problemas, insisto, de tipo psicosocial, particularmente. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, con las mujeres, que las mujeres en el trabajo pues tienen, sí, riesgos psicosociales, pero también tipo de riesgos ergonómicos, porque, bueno, pues tienen una estructura cierta, las mujeres. Pues, mira que estaba viendo por ahí, Clau, una situación, un ejemplo que te pongo, que fue hace algún tiempo de una mujer policía. Esta mujer policía pues traía su chaleco antibalas, estaban en una manifestación. Pues esta mujer pues, se enfrentó a estos manifestantes pues con la seguridad pues de que venía con sus antibalas y venía además armada, en fin. Al final terminó abatida la mujer. Murió la mujer. ¿Por qué situación? Porque el chaleco antibalas estaba creado para la anatomía de un varón, de un hombre. Qué fuerte. No le ajustó el chaleco antibalas a la mujer y eso fue lo que acabó con su vida. A partir de ese momento se crea un precedente para que las empresas de seguridad, en este caso, por este ejemplo, pues hagan chalecos antibalas que ajusten a la anatomía femenina. Y no solamente eso, sino también el calzado. Imagínate, Clau, todos los impactos que conlleva el que tú no te fijes con esta sensibilidad de género en estas situaciones. Por eso yo siempre he recalcado en donde hablo, en los foros en los que hablo, es que estas normas oficiales mexicanas que nosotros tenemos, hablando de nuestro país, que hablan sobre los riesgos físicos, químicos, sobre los riesgos psicosociales, como la norma oficial mexicana 035 de factores de riesgo psicosocial en el centro de trabajo. Todas esas normas tienen que transversalizar el enfoque de género, claro, porque de otra manera vamos a seguir aplicando esta normatividad de una manera, mucha gente dice, de una manera neutral. Sí, neutral, pero ¿qué crees? Que está teniendo efectos negativos para las experiencias, para las necesidades de las mujeres en el trabajo. Claro. Entonces, yo insisto, y yo insistiría incluso hasta los legisladores, a las secretarías de Estado, porque son las secretarías de Estado quienes emiten estas normatividades con sus consejos consultivos de normalización y todos ellos
son los que hacen estas normatividades. Y yo creo que esa gente tiene que estar súper capacitada para poder aplicar, transversalizar enfoques de género en toda esta normatividad tan importante para la política laboral. Claro, por supuesto, definitivamente. Y bueno, como lo comentas, ¿no? Creo que es lo más importante y para ir como encaminándonos al cierre de esta charla sería hablar de las pautas preventivas de los riesgos laborales sensibles al género. ¿Qué nos pudieras hablar de esa temática? Pero Si a mí me preguntas, bueno, ¿cuáles serían, Beca, estas pautas laborales que tú propondrías para hacer riesgos laborales o entornos laborales con esta perspectiva de género? Pues las pautas preventivas yo más bien las dirigiría primero a la prohibición explícita de condiciones para la contratación, permanencia, renovación de contrato, promoción o movilidad en el empleo por embarazo. Es decir, que no te exijan para todo esto un certificado de no embarazo, porque además es discriminatorio. Luego, proteger y seguir protegiendo estos derechos de maternidad y responsabilidades parentales. Licencias de maternidad, licencias de paternidad, licencias parentales. Y también establecer en los centros de trabajo una serie de medidas de conciliación de vida familiar, laboral y personal que te permita no tener toda esta carga de trabajo, que luego andes con estos problemas de ansiedad, de preocupaciones, porque no puedes atender también otras cuestiones familiares o personales o académicas, ¿no? Entonces, es importante por eso que los centros de trabajo, pues, traten de crear, de ver cómo se generan algunas medidas de conciliación. Y no solamente los centros de trabajo, como saben, las medidas de conciliación, pues es una cuestión de corresponsabilidad, es de la sociedad, del Estado, del mercado de trabajo, ¿no? Es de todas las partes, tienen que provenir estas medidas de conciliación. También el que es importante diseñar e implementar protocolos para la prevención y para la sanción del acoso laboral y sexual en el trabajo, de tal forma que se ponga el foco en estas violencias laborales que viven las mujeres y que les producen o que tienen como efecto, pues, estos riesgos laborales que ya vimos que son de tipo psicosocial particularmente. claro. También es importante, pues, que se impulse la presencia y participación de mujeres en los comités de seguridad y salud. ¿Para qué? Para que ellas también puedan subir la mano y decir, a ver, yo te propongo desde mi experiencia que el diseño y la evaluación de los planes de prevención de riesgos de trabajo tengan tomen en consideración lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque ¿quién mejor que las mujeres para decirles hacia dónde podríamos encaminar estos planes y programas para la prevención de riesgos laborales? Generalmente pues encontramos haciendo estos planes pues a varones, ¿no? Claro, Sentados, claro. entonces ellos es una visión parcial de cómo tendrían que elaborarse esos planes. Por eso es importante sumar a las mujeres a estos comités. Y luego, finalmente, pues observar pues los convenios, la normatividad que vaya saliendo en materia de trabajo, que pues hay por ahí unos convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que son interesantes en políticas laborales de salud y seguridad e higiene. Sin embargo, todavía no tienen transversalizado esta perspectiva de género. Entonces, sí sería conveniente también que se impulsen desde allá, desde el lado internacional, convenios
mucho más alineados con el enfoque de género. ¿Y qué más te puedo decir? Pues yo creo que esos serían como las principales pautas de prevención de los riesgos laborales, Clau. Por supuesto, Beca, pues qué importante, ¿no? Evitar estos sesgos y obviamente a partir de que las mujeres nos incorporemos también desde el participar en las tomas de decisiones, desde las cuestiones, como bien decías también, políticas, ¿no? Va cambiando esta visión. Y pues yo te agradezco infinitamente tu generosidad que nos dejaste además como con tanta claridad los sesgos que puede haber, las formas en las que podemos también concientizarnos, cómo estamos ejerciendo violencias hacia nuestros trabajadores o también nosotros si somos trabajadores, qué tanto estamos poniéndonos en estos riesgos, ¿no? Entonces, yo te agradezco y sobre todo, pues, comentarte que si quieres dejar tus redes, si quieres que te sigamos en algún lugar, déjanos algún dato para que te contacten. Sí, mira, yo te voy a dejar mis datos de contacto, pero solamente quiero terminar con esto para concluir, como para dejar cerrado este tema. Me gustaría decir que cuando la prevención de riesgos laborales es efectiva y sensible al género, la calidad de la ocupación mejora para las mujeres y para los hombres. Además, el desarrollo tanto social como económico de un país va a aumentar, ya que todas las personas van a aportar al máximo su potencial y de esta manera se va a contribuir a erradicar desigualdades y discriminaciones de género en el ámbito laboral, en aras de buscar lograr cada vez más trabajos dignos y decentes, con perspectiva de género. Y bueno, te dejo mis datos. Estoy yo en LinkedIn como Verónica Hernández Guadarrama y mi correo electrónico es guadarrama-yahoo.com. Y me pueden buscar ahí o les digo en LinkedIn, me pueden echar por ahí un mensaje y con gusto les contestamos. Excelente, pues muchísimas gracias y qué bueno que nos dejas esta conclusión tan valiosa porque definitivamente este proyecto son propuestas educativas para el bienestar comunitario y qué bueno que podamos estar contribuyendo cada quien desde nuestras distintas áreas, desde esta parte multidisciplinaria a que exista un beneficio mayor para la comunidad, como bien lo decías también, con estas condiciones desde la persona, desde la humanidad, desde esta visión de lo que es justo, equitativo y sobre todo conociendo que cuando abordamos estos aspectos de riesgos y hablamos de esta visión también preventiva, pues se va a ver reflejado profundamente en nuestra salud física, emocional, psicosexual, en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias, Beca. Gracias de verdad. Y pues espero darte pronto un abrazo de forma personal. Gracias a ti, Clau. Que tengas muy buena tarde. Gracias. Y no nos dejen de ver. Recuerden, cada miércoles estamos en Converso, Voces Compartidas. Y nos vamos a estar viendo pronto también los jueves a la 1 de la tarde en un proyecto nuevo que va a ser un programa de radio. Se va a estar viendo también a través de las redes y vamos a cruzar fronteras y vamos a estar allá con nuestra gente querida que está trabajando también en Estados Unidos para que nos vean, para que estén alerta a los temas. Ya les iré diciendo, es una bella sorpresa que cayó por ahí de una propuesta. Entonces, Beca, eres la primera en saberlo. Pero bueno, ya vamos a estar. Mucho éxito. Gracias, qué linda, Beca. Bueno, pues nos vemos y recuerden, Converso, mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal, y mi Facebook, Claudia Hernández. Nos vemos muy pronto en otro Converso.